Listo, ya comenzamos y me confirman que logran ver la pantalla. ¿Alguien me confirma? ¿Logran ver el gráfico? ¿Se ve? Sí, va, perfecto. Ahora sí. El día de ayer nos habíamos quedado, habíamos visto la dinámica de la apertura de Nueva York y el día de hoy les quiero enseñar una herramienta que a lo personal yo uso bastante, ya que mucha gente solamente busca ciertos puntos de interés de reacción, ya sean ineficiencias o tomas de liquidez. Pero hay una forma de entrar con bastante precisión y la verdad a mí me funciona bastante. Porque en algunos casos, y quiero comenzar con este ejemplo de aquí, bien, déjenme, lo voy a borrar. En estos casos, mucha gente dice, oye, ¿sabes qué? El precio, aquí venimos, sí venimos de forma bajista, pero yo estoy viendo que hay bastante liquidez de forma alcista. Tengo un alto, dos altos, tres altos, cuatro altos, tengo unas zonas de ineficiencias. ¿Cómo sé hacia dónde va a ir el precio? Y porque en general hemos estado rompiendo altos históricos. Entonces, ¿cómo sé si el precio va a querer seguir cayendo o si va a querer reaccionar a esta ineficiencia? ¿Cómo sé si la va a respetar o va a seguir cayendo? Porque lo que yo veo aquí, y vamos a ir a este día, que antes de las 9:30, es, yo veo que el precio aquí vino, hubo una toma de liquidez del precio, hubo tomas de liquidez, hubo una, dos, tres, cuatro, o sea, hubo varias tomas de liquidez. El precio vino, reaccionó a ineficiencias de esta zona de acá. Entonces, ¿cómo tenemos noción de que a pesar de esa toma de liquidez va a haber una continuación o va a haber un cambio ya? ¿Ok? Vamos leyendo el gráfico, al final es esa construcción de la narrativa que tenemos que ir desarrollando. Pero comenzamos en esta parte de aquí. Vemos que el precio viene, inicialmente rechaza fuerte, agarra, el precio aquí empieza a hacer estructura. ¿Ok? Entonces nosotros no vamos a buscar compras a menos que el precio rompa esta parte estructural. Una vez el precio viene, reacciona aquí, ¿ok? Continúa, vuelve a reaccionar, regresa a la ineficiencia, fracasa en crear un mínimo, rechaza, deja la primera confirmación para una posible compra, ¿ok? En esta zona de aquí. De igual forma, la estructura no se ha roto. Esto no ha habido un rompimiento de estructura, es una entrada anticipada. ¿Ok? Y se pudo haber dado la primera compra, pero tener en cuenta en este caso aquí que uno fue antes de la apertura y segundo, está el tema de que teníamos una zona de reacción donde nosotros lo máximo que hubiéramos apuntado hubiera sido aquí. Esto hubiera sido la entrada segura, porque no tenemos noción si el precio va a venir a liquidar los stops y continuar su distribución. Entonces, hasta este momento había incertidumbre. Yo veía pura incertidumbre en el mercado. Luego vi esto, ¿ok? Ves esto y dices, oye, ¿sabes qué? Yo creo que sí vamos alcistas. El precio está respetando y puedo apuntar hasta el próximo fractal. Incluso irme hasta más altos, ¿va? ¿Por qué yo metí una venta en esta zona de aquí? Y de hecho la tengo en el chat, ayer se las marqué, el día que la metí. ¿Por qué la metí? A pesar de que nosotros ya estamos haciendo estructura alcista, hay una herramienta que es el Fibonacci. Algunos la conocen, a lo mejor otros no. Les voy a explicar un poquito qué es el Fibonacci. El Fibonacci o la asociación de Fibonacci es una herramienta de análisis técnico que se utiliza para identificar potenciales niveles de soporte y resistencia en los gráficos de precios. Estos niveles se basan en una secuencia matemática descubierta por Leonardo de Pisa, que también fue conocido como Fibonacci en el siglo XIII. ¿Ok? Esta es una herramienta matemática o cuantitativa, la cual nos da ciertos puntos. ¿Ok? Y todo está basado en una sucesión. Los traders utilizan los ratios derivados de esta sucesión como el 23.6, 38.2, 50%, 61.8, el 100% y el 78.6, ¿ok? Para poder identificar ciertos puntos de inflexión en el precio de un activo. Estos niveles indican retrocesos o expansiones, ¿ok? Ahora, mucha gente dice, oye, ¿por qué esos números? ¿Qué tienen que ver esos números? ¿Ok? Al dividir cualquier número de la secuencia por su predecesor, cada número es la suma de los dos anteriores. El resultado se aproxima cada vez más a 1.618, que este es el número de pi. No pi como el que muchos conocen de matemáticas, que es 3.1416. Pi, PHI, es el número de proporción áurea, ¿va? Y el inverso, básicamente, que es el que usamos, es el 0.618, que es el equivalente al 61.8%. Entonces, es por eso que se marca ese ratio. Ahorita les voy a explicar los ratios que más utilizamos y por qué, ¿va? Pero ya saben el primero. Este... Entonces, nosotros buscamos ciertos puntos de inflexión basados en el Fibonacci.
ya que está basado en números de proporción. Y la verdad, si lo prueban, ahorita les voy a enseñar. Y todos estos ejemplos que les estoy poniendo son ejemplos que se han visto en el mercado, básicamente esta semana. ¿Ok? Entonces comenzamos aquí. Y quiero que vean la precisión con la que el precio viene a reaccionar muchos lo conocen como zona dorada, que es básicamente entre el punto 6 y punto 7, pero reacciona de forma muy precisa en el punto 7 del Fibonacci. ¿Va? Entonces, es una herramienta, y no solamente está el ejemplo de este día, hay ejemplos, esta semana se presentó alrededor de 2, 3 veces. Entonces es una forma en la cual yo solamente veo que el precio viene, reacciona a este punto de aquí, y básicamente lo que ocurre es lo siguiente. Reacciona y en este momento es para mí una confirmación de entrada, ¿va? Tenemos una zona de reacción bajista, tenemos el punto de precisión aquí con el que reacciona y en este momento yo entro, me cubro con la reacción del punto 7, más o menos aquí, o le podemos dar tantito respiro, y a partir de aquí apunto al siguiente fractal, ¿va? Entonces, miren, este es un ejemplo de ello. Y esta entrada la metimos precisa en la apertura. Y de aquí aprovechamos la apertura un poquito con especulación. Tuvimos nuestra confirmación de entrada, la zona de la ineficiencia, el Fibonacci. Y aparte tuvimos la apertura en Nueva York. ¿Qué hizo la apertura en Nueva York? Nos ayuda a complementar nuestro análisis. Agarra el precio, viene, reacciona con fuerza y toma estos bajos. ¿Va? ¿No le estorbo aquí? No, vamos a dormir ya. Sí, no. Sí, pero no le estorbo. Es que no. Ok, ahora, quiero que veamos otro ejemplo. Tenemos otro ejemplo en otro día que se generó. Mire, de hecho, les voy a explicar lo que ocurrió este día. Este día vino el precio, ok. Vino, tomó la liquidez previa, continuó generando la estructura bajista. Y les digo, es básicamente ir leyendo el precio. Aquí el precio viene, genera estructura bajista, continúa, seguimos. El precio no genera de momento alguna estructura válida, ya que nuestro punto para generar estructura válida era al momento de romper este alto, lo cual no fue. Pero quiero que vean en el punto en el cual ya fue donde pudimos haber buscado una posible reversión. ¿Ok? Ahí. En esta parte de aquí, el punto estructural que teníamos era este. Viene el precio y al momento se genera un cambio en el estado de la distribución. Y les digo, no siempre se genera de la forma más bonita. Simplemente el precio viene, aquí hace lo que tiene que hacer. Y lo que a nosotros nos interesa es que al momento de romper el alto, ¿ok? Lo rompa con momentum, lo rompa con bastante potencia. Y en este caso viene el precio, lo rompe con momentum, nos genera una ineficiencia que es nuestra oportunidad de entrada, que fue lo que vimos ayer. Y en este punto de aquí es donde nos montamos. ¿Qué ocurre? Como nos montamos, nos ponemos en la ineficiencia, nos cubrimos con la vela que genera la ineficiencia y continuamos una distribución hacia dónde, hasta el siguiente fractal. ¿Cuál es el siguiente fractal? El primer fractal que teníamos fue este de aquí arriba, ¿ok? Nos daba un 3-1 y se dio a la perfección. Entrada, continuación y se completa el fractal. Va. Pero ahorita quiero que nos enfoquemos en la parte del Fibonacci. El Fibonacci, como les comento, tiene dos usos, ¿ok? Y quiero que vean en este caso, lo mismo ocurre cerca de las 9:30. Esto fue el día miércoles y el día jueves. Y lo pueden ir a checar su mismo gráfico para que lo pongan a prueba. El precio venía de forma, aquí ya venía siendo estructura alcista, pues hay que generar una estructura bajista ya previo a la apertura. Desde las 8:30 veníamos bajistas, generando estos escalones de puntos de liquidez. Por lo cual nosotros decíamos, ok, puede que el precio venga o en la apertura. Pueden sacar dos especulaciones. ¿Qué intención puede tener la apertura en Nueva York? Que fue lo que ya vimos ayer. Una de las intenciones que puede tener el precio es la siguiente. El precio puede venir, reaccionar, por ejemplo, a este punto de aquí y continuar con una distribución bajista. ¿Hacia dónde? Hacia el próximo fractal que era aquí. Esta era una de las posibilidades que podría ser la apertura y nos pudimos haber anticipado. La otra era, básicamente, hay ciertos puntos, tenemos que ir siguiendo el precio. Hasta el momento en que el precio cambie, o sea, genere alguna confirmación al sentido contrario. Y les digo, el Fibonacci es una muy buena confirmación, ya que lo suele respetar bastante bien y nos da la oportunidad de entrar con alta precisión en la pura mecha de la reacción y poder atrapar movimientos grandes, ¿ok? Junto con la parte de la dinámica de la apertura de Nueva York. Entonces quiero que vean lo siguiente. Hasta ese momento yo iba bajista.
Lo que me dijo, oye, ¿sabes qué? Puedes meter una compra aquí. Fue lo siguiente. Marcamos el Fibonacci de inicio del movimiento al final del movimiento y quiero que vean la precisión con la que llega el precio. ¿Okay? Llega, en cuanto yo veo esta reacción de rechazo en el punto 7 del Fibonacci, yo me monto aproximadamente aquí. ¿Okay? Veo el rechazo y ¿qué ocurre inmediatamente? ¡Pum! El precio se dispara totalmente a la alza. ¿Okay? Y ahora sí ya genera en este caso de aquí, viene el precio, reacciona al punto 7 del Fibonacci, viene y ahora sí ya me genera de forma estructural. ¿Dónde? Aquí teníamos una ineficiencia. Pudimos haber entrado aquí. Nos pudimos haber cubierto aquí. ¿Ok? Y apuntamos al siguiente fractal. Y aquí está la segunda posición. ¿Va? Aparte hay algo que, bueno, yo me he dado cuenta y lo pueden ustedes identificar en el gráfico. Cuando el precio baja acumulando, suele subir distribuyendo. Cuando el precio primeramente, o si sube acumulando, suele bajar distribuyendo con fuerza. ¿Va? Aquí es otro ejemplo del Fibonacci. Y hay dos formas de usar el Fibonacci. Ahorita les voy a enseñar. Está el Fibonacci de... Espérenme. Hay un Fibonacci de expansión y un Fibonacci de retrocesos. Los otros, para la validación estructural del Fibonacci, no lo usamos como una señal de entrada, ¿ok? Por sí solo, lo usamos para calificar una zona y si coincide incluso con niveles del volume profile, nos da una mayor probabilidad estadística y en esta zona se multiplica para poder tener una confluencia matemática, no solamente sino por el Fibonacci, sino también por el volume profile. Y si aparte tenemos nuestra dirección y nuestro análisis, qué mejor que eso, ¿ok? El Fibonacci nos ayuda a dividir las zonas en dos puntos, zonas premium y zonas, o sea, de descuento, ¿ok? Si nosotros queremos vender a un costo caro, y si queremos comprar a un descuento. Para eso es esta parte de aquí, que es el ratio del 50%. Es básicamente el ratio de equilibrio. Es por eso que en el Fibonacci se marca el 50%. Estos son los tres puntos que más nos interesan. 50%, 61.8 y 78.6%. ¿Va? El Fibonacci no solo sirve para buscar entradas, es una herramienta defensiva vital cuando ya estamos dentro del mercado. Nos permite anticipar zonas de reversión inminente, ayudándonos a ajustar nuestros stops o cerrar parciales para proteger el capital antes de que el precio reaccione en nuestra contra. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros, en este punto de aquí, veníamos en una estructura bajista, ¿ok? Veníamos de estructura bajista y pudimos haber dicho, oye, ¿sabes qué? El precio, ¿cómo yo ahorita, si quiero aprovechar la dinámica de la apertura de Nueva York, quiero aprovechar la volatilidad excesiva que tiene para poder posicionarme y tener un buen ratio riesgo-beneficio? ¿Cómo sé? Porque yo en este caso yo inicialmente pensaba, oye, ¿sabes qué? El precio puede venir aquí y me reacciona, me cubro y apunto al siguiente fractal y me llevo una posición en cuestión de segundos. Un 4-1 en cuestión de segundos. Porque probablemente la apertura, si no es que una o dos velas, me va a dar la posición. Y ustedes lo han llegado a ver en su momento, cuando estaba operando en vivo ahorita, tristemente, la verdad, por mis clases, no tengo chance. Pero viene el precio, reacciona y continúa la distribución. Entonces, ¿qué confirmación nosotros, cómo nos podemos anticipar a que el precio ya no va a querer? Porque veníamos aquí de estructura bajista, venía siendo estructura. ¿Cómo sabíamos que aquí iba a ser el final? ¿Ok? Marcamos de inicio el Fibonacci, como les comento. Yo antes de que empezara la apertura, marqué el Fibonacci hasta arriba y lo que vi fue lo siguiente. Dije, si sabes que si el precio, yo iba bajista hasta este momento, si el precio viene y me reacciona al punto 7 del Fibonacci con precisión, yo dejo de buscar ventas y me voy a buscar compras, ¿va? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Tal cual eso, vino el precio aquí, no me dio la confianza para entrar, me meto en compra, inmediatamente el precio llega a esta zona de aquí, yo igual tengo la incertidumbre, al final todo puede pasar. Pero en este punto aquí la misma volatilidad de Nueva York es raro que llegue aquí, regrese y vuelva a ir. Por lo general agarra, manipula hacia un lado, que es lo que hizo en este caso, y el precio abre aquí, manipula al punto 7 del Fibonacci y continúa su distribución. ¿Ok? Por eso les digo, lo que hace la apertura es muy importante para tener la dirección. Es lo principal que quiero que se queden y lo van a identificar cada día. Vean qué hizo la vela de la apertura, pero presten realmente atención a la vela de la apertura. ¿Qué está haciendo para continuar su distribución? Agarra, viene, manipula y continúa su distribución. ¿Va? Ahora, existen dos formas de utilizar el Fibonacci. Antes de eso les quiero explicar. Los ratios que principalmente marcamos es el punto de equilibrio, que es el 50%. El Golden Ratio, que ya vimos que es el número de pi,
del número de proporción áurea. Y luego tenemos el Institutional Deep Value, que es el 78.6%. Este número lo obtenemos al sacarle la raíz al 0.618, ¿va? Y lo pueden poner incluso a prueba ustedes para sacarlo. Que, miren, existen dos Fibonaccis, retroceso y expansión. Si quieren les doy chance para que le tomen foto. Lo tengan para que chequen las métricas, el de retrocesos y el de expansión. Ustedes me dicen cuando ya terminen el de retroceso, lo voy a dejar unos 10-15 segunditos para que le alcancen a tomar foto a la configuración y luego pongo la de la expansión y le explico el de expansión. ¿Ok? Paso al siguiente. Ay, perdón, este no es. Este es el de expansión y este es el de retroceso. ¿Ok? Retroceso y ahora el de expansión. ¿Va? Ahora, ¿cómo funciona el Fibonacci de expansión? ¿Hay alguna duda hasta aquí con la parte del Fibonacci? ¿O todo claro? Los leo en los comentarios. ¿Todo claro o hay alguna duda hasta el momento? Va. Agarramos y ahora, una de las formas con las cuales, por ejemplo, algo que yo he llegado a hacer, llega el punto donde el otro día alguien preguntaba, ¿cómo sabes a dónde apuntar cuando el precio está en altos históricos? ¿Ok? Y hay una forma, la cual es el Fibonacci de expansión. Se marca del inicio en movimiento hasta donde dio su primer retroceso y marcamos la expansión. Existen ciertos números que nos van a indicar puntos para sacar la posición. Entre ellos está el menos 0.5, el menos 1 y el menos 1.5. Y quiero que vean el punto de precisión con el cual reaccionan. Tenemos, quiero que vean en este caso primeramente llega al menos 0.5 y quiero que vean, literal coincide tal cual con el primer TP. Tal cual, ¿va? Digo, al final todo esto está basado en una secuencia de matemática y son números de proporción. Entonces al final, pues las matemáticas no se equivocan. Entonces es una herramienta bastante buena que mucha gente la menosprecia, pero en lo personal es una herramienta bastante útil. Tenemos el menos 1, igual viene el precio, que ocurre, llega al menos 1 y tiene punto de inflexión. ¿Va? Viene al menos 1.5 y quiero que vean, es justo donde el precio empieza a rechazar. ¿Va? Ahora vamos a buscar otro ejemplo. Y les digo, este no lo usé esta semana, el Fibonacci de expansión, ya que lo uso más que nada para altos históricos. Pero es una buena herramienta también para tener esa precisión. Ahora, quiero que veamos acá otro ejemplo. A ver, denme un segundito. Hola, ¿qué tal? ¿Te puedo transferir ahorita terminando? Sí, 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 no te preocupes. Muchísimas gracias. Nos vemos. Excelente día. Hasta luego. Ahora sí. En esta parte de aquí quiero que vean. Viene el precio. Vamos a marcar otra vez el Fibonacci del punto donde inicia hasta el retroceso. De aquí, primer take profit. Déjenme quito este para que no se vea tan sucio el gráfico. Viene el precio. Marcamos del inicio hasta donde pegó el retroceso que generó ya del estado de la distribución. Primer take profit, ¿dónde es? Básicamente coincide con puntos de liquidez. ¿Va? El primero. Segundo, ¿dónde tenemos el menos 1? Hasta esta zona de acá, ¿ok? El menos 1.5, igual. Coincide básicamente un poquito con, bueno, puede ser ese fractal. Incluso, mira, tenemos acá está el otro fractal. ¿Va? Ay, bueno, no puedo largar tanto, pero coincidía con el alto que teníamos acá. Entonces, al final es una forma, por ejemplo, si estamos en altos históricos, de cómo podemos utilizarlo para, pues sí, continuar esas distribuciones. De hecho, déjenme ver el precio, a ver si hay algún día donde de altos históricos. Sí, fue por acá más o menos. Fue el día... el jueves. Aquí vamos a buscar el jueves. Solo vamos a ver en una temporalidad mayor de 15 minutos.
A ver si hay alguna reacción aquí. Miren. Por ejemplo, en este caso, marcamos el Fibonacci de expansión. Y viene y el precio reacciona al -1. ¿Ok? Entonces al final son puntos que podemos utilizar del Fibonacci de expansión para poder tomar parciales o cerrar la posición. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Todo claro. Va. Ahora, ¿a qué me refiero cuando digo que el precio suele coincidir con ciertos puntos, como el volume profile? Ya en la sesión pasada lo habíamos visto. Luego, básicamente en algunos puntos, básicamente vamos a suponer que tenemos el punto del Fibonacci junto a donde hay un punto de control. En este caso no tengo un ejemplo específico, pero, o bueno, creo que sí tengo una diapositiva, denme un segundo. Ok, aquí tengo un ejemplo. En este ejemplo de aquí, tengo el volume profile. Y básicamente nosotros aquí vamos a suponer, tenemos el Fibonacci, podemos marcarlo, terminamos una zona de absorción, marcamos el punto de inflexión, por ejemplo en este caso de aquí lo marcamos de aquí a acá, vemos dónde nos marca el -0.5 que es aproximadamente la misma zona donde suele haber un punto de control. ¿Ok? Y simplemente por pura lógica más o menos lo mido de forma ahorita. Pero estas zonas, al coincidir, vamos a decir, coincide el punto del Fibonacci con un punto de control, nos da mayor confluencia para sacar la posición. Entonces ya tenemos dos confluencias para un take profit. No solamente para un stop loss o para marcar nuestro stop loss, sino para tener el take profit, saber hasta dónde dejar correr una posición. Porque muchas veces decimos, oye, yo la cerré en el 2-1, yo la cerré en el 3-1. ¿Cómo sé hasta dónde va a llegar el precio? ¿Ok? Y las formas son las siguientes. Una es básicamente entrando de forma precisa, teniendo un alto ratio riesgo-beneficio, viendo las zonas de aceleración, que es lo que ya habíamos visto, que ahorita les voy a explicar un poquito más del volume profile, y entendiendo los puntos de control. Donde, si se fijan, donde hay puntos de control es donde se presentan las acumulaciones. Primer punto de control, acumulación. Y no es tanto una acumulación, se le denomina, no es lo mismo una acumulación ordinaria a una acumulación debido a un punto de control. Una acumulación debido a un punto de control se le denomina fair value y son zonas de absorción. Zonas donde hay intercambios bilaterales, donde compradores y vendedores se sienten cómodos. Llega un momento en el que el precio por lo general suele tomar algún punto de liquidez o simplemente en esta zona. Esto cabe destacar que solamente la mayoría de estas cosas se logran observar en el order flow. ¿Va? La delta presenta un cambio significativo en este punto de aquí. Se nota una inyección masiva o una diferencia bastante grande de compradores en contra de vendedores, por lo cual el precio se dispara. ¿Ok? Y en este momento, por ejemplo, dices, oye Dani, no se generó ese cambio en el estado de la distribución, un breaker o como lo conozcan, pero el precio distribuyó muy fuerte y yo no sé si montarme en la primera, segunda o la tercera. Ok, si estás en una zona de aceleración mediante el volume profile, lo lógico que puedes hacer es montarte en la primera ineficiencia que tienes hacia la siguiente distribución donde está el próximo punto de control, ¿ok? Porque todo esto es una zona de aceleración. Hasta este punto de aquí, donde empieza un high value node, es una zona de aceleración, entonces puedes agarrar y montarte. Más aparte, si marcas con el Fibonacci donde hubo una estructura, a lo mejor en esta temporada lo puedes marcar en 5 minutos, 15 minutos, te marca el Fibonacci de expansión, un take profit o una zona de take profit alrededor de esta zona de aquí o incluso la zona de acá, es válido, también te da mayor confianza para mantener una posición, ¿va? Entonces, pues sí, básicamente entender cómo el precio va de punto de control, de zona de liquidez a zona de liquidez, y reacciona, no solamente, es un punto de reacción, otro de lo que les menciono del Fibonacci, es otro tipo de punto de reacción. No solamente es una zona de liquidez o una zona de ineficiencia, sino que también reacciona bastante frecuente a las zonas del Fibonacci. ¿Ok? Ahora. Esto fue la posición. Les quiero explicar la última posición que hubo del día viernes, la cual fue la que yo vi. Déjenme, nada más tengo aquí para validar. Déjenme, nada más voy a borrar un poquito de todo lo que tengo aquí.
Si se fijan, yo suelo marcar todas las zonas posibles para anticiparme a reversiones en el precio. Y básicamente viendo de puntos de donde puede reaccionar para buscar los modelos. Esta fue la última entrada que se generó el día... ay. Esta fue la entrada que yo metí el día... Bueno, la marqué esta del día viernes, ¿ok? Y es por eso que es importante que tengan marcadas todas las zonas posibles. Creo que esto igual se les había explicado un poquito el día de ayer. Pero básicamente tenemos el punto de reacción, la absorción, donde también se pudo haber entrado por precisión aquí, incluso de una forma con un mayor rango. O pueden esperarse un poquito que ya ven que rechazó una o dos veces, ya cuando esté distribuyendo el precio, que esté cerca de terminar la vela, ya va a ser que la vela está terminando por aquí, se montan y pum, ya atrapan el movimiento más fuerte, ¿ok? O una vez que se genera el cambio, ¿va? Ahorita les voy a explicar esa parte, teniendo en cuenta un poco la fractalidad de los mercados. Entender que el mercado es... Miren, nosotros les voy a explicar ahorita cómo más o menos yo defino el bias. Yo empiezo desde la temporalidad del gráfico diario. Voy ahorita a eliminar todo lo que tengo en el gráfico. Yo empiezo desde la temporalidad del... Déjenme quitar esto porque me estorba para explicar. Ok. Empezamos en el gráfico diario. El precio viene y vemos, en este caso aquí, ok. Por ejemplo, este día, vamos de forma alcista, ok. El precio suele respetar más las temporalidades grandes. Entonces el precio viene, reacciona a estos puntos de aquí, reacciona y empieza a hacer continuaciones, ¿ok? Lo que esperamos es que el precio respete las ineficiencias, ya que si se fijan en temporalidades grandes, el precio suele respetar muchísimo más. Entonces aquí viene, si estamos viendo esto en un gráfico diario, vamos a esperar posibles compras al momento en que el precio esté en esta zona de aquí, ¿ok? Lo mismo yo esperaba cuando el precio estaba en esta zona de aquí. Veníamos fuera el día viernes, yo estaba esperando una posible compra cuando el precio estuviera en este rango de aquí, ¿va? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bajamos, igual seguimos bajando 4 horas. En 4 horas yo seguía viendo el precio. Y en esta zona de aquí veía cómo el precio comenzó a rechazar por esta zona de aquí. Y ya básicamente en este momento fue cuando se metió la compra, que fue la compra que yo metí, que fue mi análisis que yo tenía según la dirección que teníamos del precio, de que miren, veníamos a generar estructura alto más alto, ¿ok? Vuelvo a bajar y hasta este momento un día, 4 horas e incluso una hora los uso meramente, un día y 4 horas los uso para ver la dirección. En una hora ya empiezo a marcar zonas de interés, ¿ok? Empiezo a ver, ¿ok? El precio me reaccionó aquí, tengo un punto donde me puedo reaccionar en esta zona de acá, lo marco, veo el precio, ok, el precio viene, me hizo estructura aquí, empezó a generar estructura bajista, por lo cual de momento, hasta el momento la lectura viene siendo bajista, vuelve a generar otra estructura. En este momento de aquí yo sigo viendo la forma estructural. Aquí estamos cerca de la apertura de Nueva York a las 9. Ok, bien, vamos a marcar las 9. Ok, bajo a 15 minutos. ¿Qué veo en 15 minutos? En 15 minutos vuelvo a marcar otra vez mis zonas. ¿Qué tengo aquí? Tengo una doble ineficiencia en este punto de aquí, una pequeña doble ineficiencia. Aquí está. ¿Ok? Entonces, marco mi pequeña doble ineficiencia para una posible, les digo, mi dirección este día era alcista. Yo venía desde la estructura diaria y 4 horas de forma alcista. Entonces mi estructura era alcista. Al final te vas adaptando a lo que se ve en el precio. Marcaba mi zona, ok, aquí hay una toma de liquidez con una posible ineficiencia abajo que puede reaccionar el precio. ¿Va? De forma bajista, ¿qué puntos de reacción tengo? Ok, en este caso tenía hasta las 9. Tenía una ineficiencia en este punto de aquí. Déjenme eliminar esta. Una ineficiencia ahí. Tenía otra ineficiencia en este punto de acá. Tenía tomas de liquidez en este punto de aquí. Entonces yo marco todas las zonas posibles de reversión en 1 hora, 15 minutos. 1 hora y 15 minutos, ¿va? Temporalidades de 4 horas y 1 hora y del diario son más que nada para definir dirección.
entre 1 hora y 15 minutos defino zonas de interés. ¿Ok? Entonces aquí en 15 minutos ya tenía mis zonas posibles. Ya marcamos aquí con esta mecha las 9 de la mañana. Bajo a 5 minutos. ¿Qué veo en 5 minutos? ¿Ok? En 5 minutos yo empiezo a ver un poco más la lectura de cómo va generando la estructura interna, la microestructura, que es donde se generan los cambios en el estado de la distribución. Entonces en este momento veo que el precio aquí ya me empieza a querer ir alcista. ¿Va? Hasta el momento seguimos antes de la apertura. 9. El precio viene, reacciona. ¿A dónde? Ahí. El precio viene haciendo estructura alcista. Reacciona aquí a una venta, esta pequeña microestructura. No me dejo llevar porque al final no me ha roto ninguna estructura externa como tal. Entonces yo sigo de momento, aquí sigo esperando. Viene la apertura, yo en este momento, el otro día alguien mencionaba, oye, hay días en los que la apertura no sabes ni qué hizo. Este día simplemente yo tenía mis dudas. El viernes yo tenía mis dudas, no sabía para dónde apuntarle. Porque mi lógica me decía, oye, puede que el precio quiera hacer una manipulación, esta ineficiencia de aquí y reaccione. Pero aún así no me daba la confianza, no me daba la certeza. Entonces esperé 9:30, empecé a ver este rechazo de aquí. Ok. Dije, ok, ¿sabes qué? Me voy a esperar a que el precio empiece a generar estructura otra vez, que me montaré de forma estructural para una posible continuación. Ok, agarró, no distribuyó, continuó con bastante fuerza. Esperé una segunda vela, les digo aquí, esperé una segunda vela para empezar a notar el rechazo, porque hizo la primera, presentó rechazo, la segunda, continuó muy fuerte de forma bajista, entonces no me monté. Viene, toma liquidez. Y en este momento, les digo, yo marqué zonas que tenía en temporalidades mayores. Son las que me llaman la atención. El precio viene, incluso quiero ver si coincide con algún punto de Fibonacci. Miren, este día no lo marqué con Fibonacci, pero vamos a ver si coincide. Quiero ver si coincide o solamente si es una zona de... Miren, creo que también coincide. El precio viene y respeta con mecha. O sea, si el precio viene y respeta con mecha, mientras el precio, miren, viene, respeta con mecha el punto 7 del Fibonacci. Sí lo sobrepasa, pero sigue respetándolo con el cuerpo de las velas. ¿Ok? Ahí está otro ejemplo claro del Fibonacci. Viene a la zona, coincide también con Fibonacci, ahorita que eso lo comprobé ahorita. Y ahora sí nos genera un cambio en el estado de la distribución. ¿Ok? Viene, rompe la reacción previa con momentum. Y ahora sí nos montamos. Si no nos montamos en la entrada de precisión, nos montamos. Que aquí se pudieron haber montado cuando el precio rechazó bastante fuerte. Nos montamos en la continuación del precio, cubriéndonos aquí, en este caso puede ser aquí, con la vela roja o con el punto 7 del Fibonacci. ¿Okay? Y ahora sí apuntar a un fractal mayor, en este caso aquí. Pero al final también depende del riesgo-beneficio que quieran atrapar. Pero pues es una forma. Yo en estos casos pues agarro simplemente, te montas. En la cuenta que la que yo operé me quedé en break-even porque yo me había puesto más o menos por aquí. El precio vino, me reaccionó y en este momento aquí yo había puesto mi break-even y pum, lo rompió, ¿no? Pero al final se dio el análisis, sí. Pero pues, lo que quiero que vean es cómo el precio reacciona fuerte. Al final yo estuve mal la dirección de este día, pero gracias a las confirmaciones que les comento, el Fibonacci, la zona de reacción, al menos dio un desplazamiento hacia un primer fractal. ¿Cuál es el primer fractal que me llamaba la atención? Este de aquí. Vino, lo respetó y ahora sí continuó con su distribución. ¿Va? Ahora, quiero enseñarles, ya ahorita una vez viendo esto, ahorita voy a tocar una parte del tema, porque les quiero hacer una comparación, ¿va? Y es un poquito más de lo que yo ando haciendo, que es, esta es una forma de operar con alta precisión, de forma discrecional. Pero como muchos de ustedes saben, yo he estado empezado a operar de forma algorítmica desde hace unas semanas, incluso me atrevo a decir ya solamente de forma algorítmica desde el mes. Tengo una última cuenta, les digo ahorita en Topstep, pero yo ahorita la verdad estoy más enfocado en la parte algorítmica. Uno, porque te ahorras toda esta parte de especulación, porque quieran que no, tiene que ver mucho con la especulación que tenemos. Para poder dominar, por ejemplo, este tipo de entradas de precisión que he metido, las del Fibonacci, tener la confianza, toma tiempo y bastante backtesting. Y la diferencia es que, por ejemplo, un backtesting realizado
de forma discrecional es básicamente, así como lo estamos haciendo, retroceder en el tiempo, a lo mejor ya hechas, y ir analizando de que, ok, ¿por qué el precio reaccionó en este punto? A partir de qué punto de inflexión el precio empezó a respetar, ok, el precio venía respetando aquí, pero ¿dónde me pudo haber montado una continuación? Ok, aquí respetó, me dio las confirmaciones necesarias. Tenía el punto 7 del Fibonacci, una zona de interés de 15 minutos, me generó un cambio en el estado de la distribución, me reaccionó, respetó de forma estructural, sí, porque obviamente les digo, lo ideal siempre es cubrirnos, donde entramos en la ineficiencia y nos cubrimos de forma estructural, ¿va? Pero en algunos casos decimos, oye, ¿sabes qué? Este es un riesgo-beneficio que no me conviene. Por lo general muchas veces agarramos y ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es cortarle la mechita. Y digo, no digo que esté mal, yo lo hago bastante. O la otra es cubrirnos simplemente con la pura ineficiencia, con la vela. Con la vela en este caso, bueno, es un concepto que yo no uso mucho, que son los order blocks. Pero sí me suelo cubrir con los order blocks, que es lo que suele respetar. Cuando hay un order block cerca de la generación de la vela, me suelo cubrir con el order block, que en este caso respeta el order block y no respeta la vela de la creación de la ineficiencia. Entonces nos cubrimos con el order block. Incluso quiero que vean, de este modelo que se genera, vamos a ver si tiene algún retroceso igual con Fibonacci. Ok, no, aquí el precio viene, casi llega al punto 7, pero no llegó. Y continúa con su distribución. ¿Va? Les comento. La forma aquí del tema, porque mucha gente tiene esa duda de la parte, y se los quiero compartir. Yo al estar en la parte discrecional, me ha dado bastante resultado, pero después de varios años de conocer un solo mercado, de estar operando el SP500, conocerlo y estar firme con el activo. Y ahorita que he transicionado un poco a la parte algorítmica, es un trabajo diferente, ya que solamente es programar, desarrollar y optimizar y dejas a las estrategias hacer lo suyo. Entonces, te ahorra mucho el trabajo, ya que, por ejemplo, la parte discrecional, les voy a poner un ejemplo, y es que en la parte discrecional se puede obtener un nivel de precisión y un entendimiento de mercado muy avanzado y meter entradas muy enfermas. Por ejemplo, yo conozco traders muy rentables, o incluso más que algún fondo. Tiene mayor potencial de, vamos a decir, si eres muy bueno, tiene un mayor potencial la parte discrecional. Por ejemplo, no sé los que conozcan a Fabio Valentini, que es el mejor scalper del mundo. Mete hartas posiciones en una sola sesión y con alta precisión debido al order flow y su gran conocimiento del mercado. Pero, ¿cuántos traders hay así? ¿No? Y es la parte que quiero que entiendan. Para obtener ese nivel de precisión, que incluso, por ejemplo, yo lo digo, o sea, yo que he logrado rentabilizar los mercados durante un tiempo, sigue costando. La forma algorítmica es una optativa y solamente quiero dejarles el panorama porque también es una forma de precisión con la cual yo he llegado incluso a hacer backtesting. ¿A qué me refiero esto? En vez de hacer un backtesting manual como nosotros lo hacemos de ir entendiendo los mercados, yo he llegado a hacer, hago el backtesting, programo la estrategia y veo, ok, lo que yo estoy haciendo tiene sentido o no, programo lo que yo estoy haciendo. Mi lógica es, busco que haya un rechazo en ciertos puntos del Fibonacci, punto 6, punto 7, y a partir de ese momento si hay un rechazo, me espero a la vela siguiente y me monto, ¿no? Con una lógica así, cubriéndome con la vela anterior. ¿Qué tanta lógica tendría verlo en data histórica de alrededor de 10 años? ¿Tiene sentido o solamente resulta que en el cierto régimen económico en el cual estoy operando está funcionando y ya no va a funcionar mañana? Entonces es otra forma muy válida de hacer un backtesting, que a lo mejor luego les enseño un poquito de eso, pero es otra forma muy válida de hacer un backtesting. Entonces, quiero dejar esa parte clara. Al final, operar con ciertas confirmaciones de precisión en la parte discrecional es muy bueno y por eso les digo, al final si operan sin alguna herramienta de cuantitativa de precisión, es muy complicado que desarrollen este tipo de entradas. No necesitan necesariamente el order flow, ver el footprint, pero al menos Fibonacci, Volume Profile, que son herramientas que tienen bastante accesibles, pueden utilizar. El Volume Profile no, el Volume Profile según yo en TradingView se los cobran. Ese según yo sí lo cobran, pero en TopStep al menos sí te lo dan gratis. O lo pueden marcar el de rango de volumen fijo, por ejemplo, miren, quiero que vean. Ahorita les voy a enseñar cómo marcarlo. Ahí. Aquí está.
Vamos a marcar, por ejemplo, me voy a ir a un minuto. Desde... Vamos a marcar las 18 del día anterior. Y quiero que vean cómo es muy similar, solamente que de forma manual es un poco más complicadito. Esta se marca hasta el momento actual. ¿Ok? Y ahora voy a marcar el que yo tengo dinámico. ¿Va? Si se fijan, es lo mismo. Presenta exactamente la misma data. La mismita data. Aquí está, miren, vean. Mismita data. A lo mejor varía un poquito más este, porque este, por ejemplo, aquí ya está tomando, miren, está tomando las velas más de atrás. Ahí está. Presenta la misma data. ¿Ok? Pero el dinámico es muchísimo mejor. Entonces pueden tener esta herramienta, el Volume Profile, según yo, de forma gratuita en TradingView, pero tiene esos temas, ¿va? Ahora, a ver, ahorita voy a dedicar estos últimos 10 minutos que quedan para aclarar un par de dudas que tengan y cerrar por el día de hoy y mañana continuar con, les quiero explicar un poquito de la parte algorítmica mañana y también continuar con un poquito de la parte discrecional. Entonces ahorita pues dejo los últimos 10 minutos para cualquier duda que tengan y pues sí. Igual si tienen una duda, o por ejemplo, mira, ahorita la parte algorítmica no la voy a ver a fondo. Lo que voy a hacer es simplemente explicarles un poco la lógica o diferencias. No la voy a ver a fondo, pero si tienen alguna duda específica teórica, pueden hacérmela también para podérselas aclarar. Sí, claro. La configuración, JM444, ¿cuál te sirve? ¿La configuración del de expansión o del de retroceso? ¿Cuál es la configuración que te faltó? Ok, te lo pongo, mira. Aquí nos vamos, aquí lo marco. Aquí está la configuración. Me espero tantito para que le tomes foto. Mira, aquí está, lo tengo así yo. Bueno, esta parte es más un poquito del colores y eso, pero esta es la configuración que necesitas. ¿Ok? Me espero tantito. Dice, ¿no usas los SMT? SMT no sé bien a qué te refieres porque yo conozco varias personas que le llaman Smart Money Trap, Smart Money Technique, Smart Money Time, entonces no sé a qué te refieres con SMT. Dice, buenas tardes, Daniel. El volumen profile siempre lo marcas desde las 18 del día anterior y en alguna temporalidad en específico. Pues la temporalidad no importa, al final lo marcas desde las 18, entonces no importa la temporalidad. Pero mira, hay diferentes formas. Yo puedo recomendar dos. Una puede ser a lo mejor desde el inicio de la sesión de Nueva York y el otro desde las 18. Hay unos que lo marcan desde overnight y todo eso. Yo lo personal me gusta el de las 18, pero como lo tengo dinámica, al final se me adapta a cualquier situación. Entonces, pues yo recomiendo lo principal desde las 18 del día anterior. SMT con el... Ah, ok. Sí, la divergencia. Mira, la divergencia con el Nasdaq sí puede funcionar. Y te soy muy honesto. Ahorita me acabas de dar una idea para programar una estrategia. Que básicamente... Una estrategia basada en regresión a la media. Utilizando la divergencia que hay con el Nasdaq y el S&P. Pero, sí, mira, sí las llego a utilizar. Antes la usaba más. Actualmente la uso menos. La llego a usar en algunos casos. Cuando veo que el SP500 no se anda comportando de la mejor forma. O si quiero buscar algún ratio riesgo-beneficio más alto, me voy al Nasdaq en vez del S&P, porque el Nasdaq te da mayor oportunidad de atrapar movimientos más agresivos. El S&P es más controlado, pero no te da movimientos tan agresivos, y el Nasdaq sí te da esas oportunidades en el mercado, cosa que el S&P no. Pero el S&P es más preciso y el Nasdaq te suele manipular más y tener más volatilidad. Entonces,
Incluso el Nasdaq en algunos casos no te da esa regresión a alguna ineficiencia, sino se va directo. Entonces, pues depende un poco más pues sí, de cómo operes. Pero sí, yo en algunos casos sí lo he llegado a usar la divergencia entre el S&P y el Nasdaq. Los leo dos, tres duditas más para terminar esta grabación y mañana continuar y explicarles un poquito de la parte del día de mañana. Ahorita les voy a dar la opción. Porque miren, de la parte discrecional, déjenme ver igual a ver si les explico un poquito más. Pero quiero darles una introducción a la parte, realmente a lo que es la parte algorítmica, hablando de la parte teórica. La parte práctica como tal es imposible verlo en un solo día y eso, digo, la verdad, ahorita de momento, pues ahorita les digo, solamente les podría dar un poco de la parte técnica para que tengan un poco, que conozcan el panorama completo. Esa es la intención, que tengan panorama completo de lo que es, ¿no? Todo el espectro del trading. Y no solamente esa parte de, pues sí, de la parte discrecional. El tema de las noticias no lo ve mucho. Mira, yo sí uso mucho las noticias, la parte macroeconómica, más que nada, la parte macro, el análisis, miren, les va, hay tres tipos de análisis, es el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis cuantitativo, ¿va? Yo uso una mezcla de los tres, ¿sí? ¿Qué abarca cada uno de ellos? El análisis fundamental abarca mucho la parte de noticias, régimen económico en el cual estemos, identificar si hay algunas, pues sí, algunas inyecciones de liquidez en el mercado, identificar en qué tipo de mercado estamos, si estamos en un mercado de estanflación, de inflación, no sé, evaluar también algunos eventos que vaya a haber. En la parte técnica es más un poquito lo que hemos visto, la lectura del precio, del gráfico, combinado con la parte cuantitativa, que es ver algunas herramientas como el Volume Profile, utilizar el Fibonacci, el Footprint, es otra parte de eso. Pero en la parte cuantitativa también involucra más cosas, que de hecho por eso mucha gente confunde la parte algorítmica con la parte cuantitativa, porque no necesariamente tienes que hacer una estrategia, o sea, básicamente ser trader algorítmico es que programas una estrategia y dejas de operar de forma manual. Pero sí requiere, hacerlo bien, la parte algorítmica sí requiere la parte cuantitativa. Porque pues, o sea, yo te puedo decir, programa una estrategia que sea, mete un largo todos los días a las 9 de la mañana y ciérralo a las 10. Y ya es algorítmico, porque yo ya no estoy ejecutando de forma manual. Pero si quieres hacer una estrategia decente, meterle data, meterle delta, meterle el volume profile, meterle otras cosas a una estrategia, sí requieres datos. Si quieres realmente validar que sea robusta, ocupas hacer ciertas pruebas en los mercados. Y eso sí requiere un conocimiento más avanzado de forma financiera. Entonces, pues sí, es un complemento de todo. ¿En un futuro tienes pensado hacer tipo una mentoría o curso de trading algorítmico? De hecho, sí, la estoy generando bueno, no sé si la mayoría lo conozca, a Alberto o Trading Strategy, no sé cómo lo conozcan, a mi hermano. Estamos desarrollando de hecho es la primera formación en Latinoamérica de forma algorítmica. Y ya llevamos nosotros, bueno, en la parte algorítmica llevamos desde el año pasado, aproximadamente mediados del año pasado, y estuvimos en una etapa la curva de aprendizaje fue bastante larga, si les soy honesto, en la parte algorítmica, porque sí es... Y sí tiene más complicaciones y no es tan sencillo. Mucha gente te dice de que, ay, no compliquen el trading, o sea, no se complique. Pero la verdad es que el trading no es, o sea, es simple, mas no es fácil, ¿ok? No sé si lo explico. Una vez que lo comprendes es muy simple, pero el comprenderlo es la parte complicada, ¿saben? El entender ciertas métricas financieras, entender cómo interpretarlas, este... Es que sí, o sea, realmente, o sea, yo pongo a prueba, o sea, no les voy a mentir, yo cuando comencé la parte algorítmica, dije, a la madre, está muy complicado. Una vez que lo entendí, dije, está muy fácil, pero porque ya lo entiendes la lógica, y una vez que entiendes la lógica detrás, ya es más sencillo aplicarlo, porque sabes cómo interpretar las cosas. Porque al final no solamente es entender cómo programar una estrategia, ¿va? Porque no es solamente, mucha gente piensa, porque al final es una brecha en cada nicho que existe en la actualidad, se generó una brecha a partir del 2022 debido a la inteligencia artificial. Ajá. La barrera que se rompió en este caso
fue que no necesitas ser ya un físico matemático, tener un gran conocimiento en programación. Sino basta, sí necesitas tener un conocimiento, eso es clarísimo, sí necesitas tener un conocimiento, pero no necesitas tener ya una maestría, un doctorado, no necesitas llegar a un punto tan alto. Entonces, eso es una gran ventaja, ya que la inteligencia artificial nos tira paro con eso. Pero sigues necesitando saber interpretar métricas, exponer, aprender a utilizar algunos modelos matemáticos, como puede ser Garch, Monte Carlo, algunos modelos para poder interpretar y analizar los mercados. O sea, no se vuelve tan sencillo. Entonces sí ocupas hacer este tipo de cosas, ocupas realmente hacerlas. También viene la parte de, pues sí, entender los lenguajes de programación, porque por ejemplo, de hecho subí un video, no sé por qué, creo que TikTok me puso ban, shadow ban, porque hubo el último que subí como que no lo mostró mucho, pero básicamente existen diferentes lenguajes de programación, entonces también hay que entender eso. Por ejemplo, Python se usa mucho más para la parte algorítmica, o sea, sí entender todo esto, pero hay otro lenguaje un poco más avanzado, pero que es más sencillo para la parte institucional, pero Python es en sí el genérico que se usa. Pero si nos vamos a la parte de, por ejemplo, hablar de high frequency trading, no se utiliza Python, se utiliza otro lenguaje de programación que se llama C++, porque es más rápido. Entonces sí tiene su complejidad, desde la parte de programación hasta la parte del desarrollo, hasta la parte del software, porque también requiere una infraestructura un poco más fuerte. Por ejemplo, no sé si en algunos casos han llegado a ver en algunas clases, yo tengo dos computadoras. Por ejemplo, para operar de forma discrecional utilizo mucho la Mac, pero para operar de forma algorítmica tengo una PC y cambia totalmente. O sea, por ejemplo, una Mac no sirve para trading algorítmico, pero una PC sí cambia. Entonces, pues ahí es una ventaja que tienen las que son Windows contra las Mac. Dice, ¿cuándo inician las mentorías? Esto, la verdad, la sigo desarrollando con Alberto. Llevamos ya aproximadamente 2, 3 meses desarrollándola porque sí es compleja. Entonces, sí, de hecho ya casi la terminamos, pero sí todavía le queda un poquito. Yo esperaría aproximadamente una semana, 2 semanas. Dice, ¿volverás a operar en vivo o estás operando meramente de forma algorítmica? Mira, en vivo, la verdad te soy honesto, yo ya casi no opero. Esta semana sí operé algunas veces, pero te soy honesto, más que nada porque me tengo clases en la mañana. Ahorita ya no puedo operar porque tengo, o sea, literal mientras estoy operando, tengo mi clase. Y entonces de una parte de mi monitor tengo la clase y de la otra tengo ahí medio operando, ¿no? Y al final, te soy honesto, no, es complicado hacer dos, tres cosas al mismo tiempo. Entonces, porque es actividad, escuchar la clase y operar. Entonces, la verdad ya no lo estoy haciendo y me estoy enfocando más en la parte algorítmica, que es a donde yo le veo un poquito más de, pues, la posibilidad de automatizar, ¿no? Porque al menos en mi situación, después de haber operado durante varios años, de forma discrecional, ya casi 4 años, sí fue muy bueno, una bonita etapa, pero al final, si hay una oportunidad en el mercado, que es la parte algorítmica, pues ¿por qué no? Porque les voy a decir algo que pasa en el trading. El trading es como un flip coin. ¿A qué me refiero? Es como lanzar una moneda al aire. Es una moneda a lanzar al aire que les va a dar 5% de probabilidad de ser rentables como traders y un 95% de probabilidad que es el promedio de gente que no lo logra. ¿Ok? Entonces, sí es posible el trading. Claro que si ustedes lo han visto, mucha gente se fondea, retira, todo eso. Claro que es posible. Pero del 100% es un porcentaje más pequeño, porque es muy complicado psicológicamente, de forma adaptativa y aparte tener los conocimientos exactos, porque aquí son tres pilares: psicología, gestión de riesgo y estrategia rentable. Si no tienen uno, no tienen ninguno, y tener los tres a veces está en chino. Entonces, pues es un flip de coin con bajas probabilidades. En la parte algorítmica, pues ya tiene las probabilidades en sí dadas, ¿saben? Ya tienes de que, ok, desarrollaste, la validaste de forma correcta con diferentes, aproximadamente hay como alrededor de 4 o 5 pruebas de robusticidad al momento de desarrollar una estrategia. Si las pasas, ya tienes tu estrategia y dices, ¿sabes qué? Soy un 60% rentable. Ya lo tengo validado con tales modelos matemáticos, tales modelos financieros, ya soy un 60% rentable. Entonces es un flip de coin con mayores probabilidades y no dependen exactamente de ti, dependen de la precisión y tienes ya una validación. Porque, por ejemplo, en la parte discrecional, sí, yo en su momento hice mi backtesting, utilicé FX Replay, agarré, vi el mercado en vivo y todo. Y sí desarrollé, pero no tenía como tal una data. Tenía data que yo anotaba en mi trading journal, tenía data que yo anotaba en backtesting, pero lo hacía de forma manual. Y de forma manual yo me llegué a aventar hasta 3 años haciendo backtesting. Y puse a prueba que sí era rentable, al menos con 3 años. Pero yo no sabía si cambiando el régimen de mercado iba a ser diferente. Y sí ocurrió. Yo recuerdo que hubo
punto de inflexión cuando entró Trump al gobierno, que ahí me empezó a ir mal. Tuve 2, 3 meses negativos y dije de que, oye, pues ¿qué pasó? Oye, me estaba yendo súper bien y de la nada entró Trump, empezó a abrir el hocico y pues mi trading se me fue a la basura, ¿no? ¿Por qué? Porque cambió el régimen de mercado. Después ya me empecé a adaptar, desarrollas la habilidad de ser adaptable a los mercados, de forma, hablando de la forma discrecional, y ya empezó a evolucionar. Pero son dos mundos totalmente diferentes. Ambos son excelentes. Pero obviamente al final uno es más conveniente para algún tipo de persona y alguno es otro para otro tipo de persona. Y sí requiere un poco más de conocimiento, pero pues al final depende, al final son dos formas diferentes. Así es. Pero pues sí, con eso me gustaría concluir el día de hoy y pues verlos el día de mañana, explicarles otro par de cositas y listo, ¿ok? Entonces pues desearles un excelente sábado y los veo el día de mañana, ¿va? Tengan un muy lindo día. Hasta luego.